Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Melissa Chávez Guerrero y soy la coordinadora del proyecto ICSE de la Facultad de Psicología de la UNAM. El día de hoy les saludo con mucho gusto en este primer videoblog de 2021 para comentarles algunas ideas sobre un tema del cual vamos a estar, bueno, ya hemos venido escuchando en las últimas semanas y del cual vamos a estar, ¿no? Pues enterándonos de más noticias a lo largo de todo este año, ¿no? Y que es el asunto de la vacunación contra el COVID-19. Por un lado, ¿no? Tenemos la cuestión logística técnica de el desarrollo, de la producción, de la distribución, almacenamiento de la vacuna, ¿no? Todos estos son aspectos sin duda muy importantes, ¿no? Sin duda que pues conllevan una gran cantidad de recursos, tanto materiales como humanos, ¿no? Para toda esta, ¿no? Todas las actividades que tienen que suceder para que pues la vacuna llegue a las personas, ¿no? Pero por el otro lado es también sumamente relevante hablar de todos los temas relacionados a comportamiento, ¿no? Porque una cosa es el desarrollo de la vacuna y el tener las vacunas disponibles, y otra cosa es que eso se traduzca en una vacunación masiva, ¿no? Es decir, que las personas vayan al centro de salud cuando sea esto posible y que reciban la primera dosis y que posteriormente acudan por la segunda dosis. ¿No? Entonces, todas estas son cuestiones que implican elementos de toma de decisiones, de juicios de probabilidad, de valoración de riesgo-beneficio, que pues se ha investigado mucho desde la psicología, desde la economía y bueno, desde las ciencias del comportamiento en general. Algunas de estas ideas me surgieron viendo la conferencia Mitos y Realidades sobre vacunas contra el COVID-19 que la Facultad de Psicología organizó y transmitió el pasado 8 de enero desde el canal de YouTube y pues bueno, cuya liga está disponible también como adjunta a este video, ¿no? Esta conferencia fue impartida por la doctora Roselyn Lemus Martín, ¿no? Quien explicó de manera eh, pues muy sencilla algunos de los aspectos técnicos vinculados al desarrollo de la vacuna y de las distintas fases experimentales que implica el desarrollar una vacuna en general, ¿no? Y entonces uno de los temas de los cuales se ha hablado en torno a la vacuna específica para SARS-CoV-2 es que se desarrolló en tiempo récord y que, pues, bueno, eso puede generar cierta suspicacia o reticencia en algunas personas a aplicársela y, pues, preguntas perfectamente legítimas acerca de, pues, por qué se desarrolló esta vacuna en un tiempo récord y por qué tardó tantos años la vacuna, por ejemplo, para el virus del papiloma humano o por qué no hay una vacuna para el virus de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, pues bueno, les recomiendo que vean esta conferencia y ahí la doctora explica el tema de las fases de desarrollo de la vacunación y cómo algunas de estas a diferencia de un procedimiento, digamos, estándar, en las que pues hay de manera secuencial fase uno, fase 2, fase 3, ¿no? En esta ocasión se cambió un poco esto para poder acelerar el proceso y pues bueno, incluso algunas de estas compañías siguen en fase 3 en algunos países, ¿no? Entonces, se ha hablado también que para que se pueda controlar la pandemia, ¿no? No eliminar el virus, porque este es un virus que llegó para quedarse, se requiere, ¿no? Para este control, una cobertura de alrededor del 70%, es decir, que alrededor del 70% de la población esté vacunada para que sí se pueda mantener bajo control y pues podamos retomar un cierto sentido ¿no? de actividades del mundo prepandemia. Pero bueno, que se llegue a esto se requiere todavía muchos esfuerzos y bueno, todos los países todavía están muy lejos de estar ¿no? cerca de esto. Desde las ciencias del comportamiento, ¿qué se sabe que puede ayudar
para que se logre esto? Pues bueno, por un lado, identificar o tener claro que hay distintos perfiles de tomadores de decisiones, ¿no? Si bien habrá ciertas personas que estén esperando que la vacuna llegue a su centro de salud para ir inmediatamente a aplicarse esa primer dosis, ¿no? Que no requieren pues más información, sino simplemente ya está disponible la vacuna. Habrá otras personas que requieran un poco más, ¿no? De información o que requieren ser persuadidas en cierto sentido, ¿no? Entonces, para este otro tipo de perfiles que pues no están en contra, pero sí tal vez requerirían más una comunicación un poco más amplia acerca de cómo ha sido el proceso, de cuáles son las características de la vacuna y ¿no? Cuál es el porcentaje de efectividad y bueno, información adicional. ¿No? Ese sería otro perfil de tomador de decisión, mientras que habrá personas que simplemente pues quisieran ver cómo funciona la vacuna en otros lugares, en otras personas, cuáles son el porcentaje de personas que realizan, perdón, que tienen alguna reacción adversa y demás para decidir vacunarse. Mientras que otro perfil de tomador de decisión podría ser alguien que está en contra de la vacuna, que no se la aplicaría a menos que fuera obligatorio, ¿no? Y que tiene tal vez por ahí algunas otras ideas asociadas a la vacunación que pues tendrían que ver más con conspiraciones y demás, ¿no? Entonces, el tener claro estos perfiles y el poder tener una estrategia de comunicación adecuada es algo en lo que también vale la pena invertir, ¿no? Porque no tendría ningún sentido tener pues miles de dosis que se echen a perder porque la gente no va a vacunarse. Entonces es algo que pues los gobiernos deben considerar, ¿no? Ahora, por otro lado, desde las ciencias del comportamiento hay ciertas investigaciones que pueden dar luz acerca de elementos que vale la pena considerar para promover la vacunación, ¿no? Algunos estudios que se han hecho en cuanto a que promueve, por ejemplo, que las personas se vacunen cada año contra la influenza estacional. Y entonces el pasar este es un ejemplo de un comportamiento que implica pasar de la intención a la acción. ¿No? Puede ser que yo diga, ah, sí, me voy a poner la vacuna, o bueno, sí, sí me interesa, pero pues bueno, ya después veo en dónde hay disponible, otro día con más calma, ¿no? Paso al puesto de vacunación cercano a mi domicilio, cercano a mi centro de trabajo. Entonces, ¿cómo pasar de esta intención a la acción? Tanto para comportamientos como una vacunación contra la influenza estacional, como para otro tipo de cuestiones que tienen que ver con pues realizar un esfuerzo consciente específico, pasar de la intención a la acción para cuestiones como hacer ejercicio, tener un estilo de vida más saludable, poder recorrer mi horario de sueño-vigilia para ciertas actividades, etcétera, pues se ha visto que el asumir un compromiso, socializar este compromiso con otras personas, hacer un plan concreto, ¿no? Acerca de, pues, cómo, cuándo y dónde voy a ir a vacunarme, funciona, ¿no? Entonces, deja de ser una intención abstracta o etérea y pasa a ser un plan concreto que es ejecutable, ¿no? Que está aterrizado ¿no? Dentro de mi horario, dentro de mi estructura. Entonces, ese es un aspecto muy importante y que puede ser muy útil en una cuestión como la vacunación masiva para este nuevo virus, ¿no? Entonces, en algunas ciudades, por ejemplo, de Estados Unidos, ya se está haciendo el que la gente se registre en una lista, ¿no? Y que haga una cita específica para ir a vacunarse a un centro de salud, ¿no? Entonces, ese es algo que podría ser relevante y que implica hacer un compromiso previo,
¿no? Y este tipo de estrategias se ha visto que son muy útiles para promover comportamientos saludables. Ahora, otra de las cuestiones que es relevante en cuanto a estos esfuerzos de vacunación es pues no sobredimensionar las noticias que tienen que ver con reacciones alérgicas adversas que pueden llegar a surgir en algunas personas, ¿no? Así como pueden llegar a surgir reacciones adversas por el consumo de un medicamento y que generalmente están en letras chiquitas en em, los panfletos que acompañan a pues, un frasco de cápsulas y demás. Así también pueden surgir reacciones adversas en algunas personas por la aplicación de esta vacuna, ¿no? Y pues lo que solemos ver en medios de comunicación son estos titulares bastante, em, pues, importantes sobre el tema que pueden llegar a provocar pues miedo en algunas personas, reticencia a vacunarse y demás, y pues no hay que ignorar este tipo de datos, evidentemente, ¿no? Desde un punto de vista clínico, pues hay que monitorear estas reacciones y pues el personal de salud determinará si había por ahí alguna comorbilidad o alguna otra reacción con algún medicamento que la persona estuviera, ¿no? Consumiendo en el momento de la vacunación y demás que pudiera explicar esta reacción, ¿no? Son cuestiones que hay que monitorear, ¿no? Pero que no hay que sacar de proporción. Y sí, ¿no? Recordar que es un porcentaje muy pequeño de personas que ha presentado alguna reacción adversa. Y que desde las ciencias del comportamiento se ha identificado que en ocasiones solemos sobredimensionar eventos de baja probabilidad, ¿no? Y entonces esto es algo que vale la pena considerar y pues intentar no darles más peso del debido, no sacar las cosas de contexto ni de proporción, ¿no? Porque sí está bien documentado que justo en decisiones que tomamos con base en porcentajes y en descripciones que nos dan, ¿no? Solemos darles más peso en nuestra decisión a eventos de baja probabilidad del que deberíamos darle. Entonces, ese es algo que hay que tener, pues, ojo, ¿no? Y no, y no perder de vista. También en últimos días se ha hablado de esta nueva cepa de COVID en el mundo y pues bueno, en días pasados se reportó el primer caso en México de esta nueva cepa o de esta nueva variante, ¿no? Desconozco cuál sería el término técnico adecuado para eso, pero pues em, es una buena oportunidad para, digamos, aprovechar el conocimiento que ya hemos tenido, el cómo hemos ido manejando esta incertidumbre a lo largo ¿no? de ya casi un año que llevamos de la pandemia y no sobredimensionar las cosas, monitorear qué es lo que sucede digamos, este nuevo virus o nueva variante del virus, ¿no? Y cómo vamos gestionando la incertidumbre, cómo vamos actualizando la información y pues también tener cuidado, así como tenemos cuidado con los alimentos que consumimos, con pues que el agua que consumimos esté adecuadamente purificada y ¿no? Todas las precauciones que tomamos para salir de casa, al regresar, etcétera, pues en el mismo sentido tenemos que ser cuidadosos con la información que consumimos, ¿no? Y a la que le damos peso para nuestras decisiones, ¿no? Porque lo que sí es cierto es que la pandemia está muy lejos de terminar, ¿no? Y que estamos viviendo días muy oscuros en México y en muchos otros países del mundo en cuanto a, pues, número de personas muertas, eh, caos y, pues, saturación hospitalaria,
saturación en los crematorios y demás, ¿no? Cuestiones. Entonces, pues hay que seguir cuidándonos y estar al pendiente de las actualizaciones. Así es que pues seguiremos desde Proyecto ICSE platicando sobre todos estos temas vinculados a toma de decisiones y les agradezco su atención y nos vemos pronto.